Hola amigos de Capo Podcast, bienvenidos una vez más a mis videos, donde se estarán informando de todos estos temas que son bastante controversiales. ¿Y por qué son controversiales? Porque la gente tiene miedo a escucharlos y otra gente tiene miedo a hablarlos, a debatirlos. ¿Por qué tienen miedo a esas cosas? Claro, tienen miedo porque piensan que van a terminar perdiendo el debate y peleando con otras personas, escalando a otra clase de cosas. Esas cosas no pasan en personas que tienen conocimiento y que razonan sobre la realidad. ¿Cuál es la realidad? En este caso, la realidad es acerca de este video que yo quiero que miren en este momento. Amigo, usted es cubano, ¿verdad? Sí, yo ¿Es soy cierto cubano. que está prohibido comprar carne de res y vender carne de res a la población? Sí, a ver, el Estado cubano sí vende carne de res, pero lo vende para el turismo. Para los turistas. Y para la población lo que le dan es una cuota a los niños chiquitos nada más. Pero para los adultos no le dan carne de res. ¿Qué es lo que reciben en la libreta? En la libreta reciben arroz, frijoles, a veces sal, a veces azúcar, porque se dificulta, ¿me entiendes? Y carne molida, pero carne molida que no es de res, que es como como una soya, una soya. Okay. ¿Y si compras carne de res? La carne de res tienes que comprarla por contrabando para poder alimentarte, si no... Si te cachan. Y si te cachas te meten 20 años preso. 20 años preso. 20 años preso. Pues este video es, aquí en Estados Unidos le preguntan a esta persona acerca de la carne de res en Cuba. ¿Ustedes piensan que esto es mentira? ¿Ustedes creen que esto es mentira? ¿Ustedes creen que esto no pasa en Cuba? Pues esto sí pasa allá. Inclusive los turistas que van allá ni siquiera encuentran carne de res algunos días. Tú vas al restaurante y te dicen, no, hoy no hay de eso. ¿Por qué? Porque hay escasez. ¿Y porque hay escasez? Muy fácil. La escasez en el comunismo es el pan nuestro de cada día. ¿Por qué es el pan nuestro de cada día? Porque ellos saquean todo y acaban con todo. Entonces, si no hay carne de res, pues es porque no hay vacas. O sea, no hay nada. La gente no tiene vacas para vender la vaquita, para que la maten y para que la gente pueda comer carne. No, no hay. Ese es el problema. Y que sí hay, pues es clandestino. Y si hay, pues el dueño es el gobierno de eso. Esa es una de las cosas de las cuales yo odio. Aunque yo no debo estar hablando como de odio, ¿verdad? Porque es que el odio nace en ellos, en los comunistas. Pero detesto ese control. Esa cosa que, ¿por qué el Estado tiene que controlar lo que nosotros nos tenemos que comer? ¿Por qué el Estado tiene que controlar lo que nosotros debemos estudiar? ¿Por qué el Estado debe controlar la salud que nosotros debemos tener? ¿Por qué? ¿Por qué esa forma de controlar al pueblo? Esto es increíble. En Cuba hay estudio gratis. Gratis. Educación gratis, que es la que todos estos progres que destruyen a las ciudades y la gente que apoya esto, que les ha metido en el cuento que para vivir dignamente el Estado tiene que darme educación, tiene que darle educación a mis hijos. Y se han comido esa mentira y esa propaganda, porque en Cuba la hay, ¿no? Hay estudio gratis, hay educación gratis. ¿Qué pasa con esa educación gratis? No es gratis. La gente piensa que es gratis porque no tiene que sacar un peso a su bolsillo y dárselo a la escuela. Pero, ¿cómo trabaja esto en Cuba? Estos profesores ganan una miseria. Esta educación en Cuba es desactualizada. Yo tengo dos amistades que son profesores educados en Cuba y yo tuve esa conversación con ellos y ellos me dijeron, es propaganda. La educación buena en Cuba fue hasta hace 30 años atrás. Inclusive
La educación era buena 30 años atrás, pero tenías que leer libros del comunismo, libros de Marx, libros del Che Guevara, de toda esta gente que adoctrina con esa educación paupérrima. Eso no es educación, es adoctrinamiento, seamos claros. Dejémonos de cuentos. Bueno, la salud. La salud, tú vas allá donde el médico y resulta que te enfermaste, te sientes mal, el médico te dice qué es lo que tienes, pero esa medicina no la hay escasez. ¿Qué hacemos en un país donde nos ofrecen todo esto, pero a la final no hay medicina? Ahí es cuando tienes que buscar allá en Cuba quién tiene esa medicina y pagar bastante. Pero ¿cómo vas a pagar si no hay dinero? Eso es lo que pasa. No hay trabajo. Esta gente expropiaron las empresas, acabaron con todo. Allá hay que tratar de hacer algo para sobrevivir. Vender algo, no sé. Prácticamente actuar como un capitalista, crear tu propia forma de hacer plata, que es a lo cual ellos se oponen. En ciertos casos, si se dan cuenta, pues te metes en problemas legales con ellos. ¿Por qué? Porque ellos odian la libertad. Ellos odian la libertad para el pueblo, pero la aman para ellos mismos. Ellos sí viven en buena casa, comen carne de res. Si se enferman, pues tienen los mejores médicos y tienen la medicina ahí mismo. ¿Por qué creen que Fidel Castro duró tantos años? ¿Por qué creen que Maradona iba a Cuba cuando se enfermaba? ¿Por qué creen que el señor Petro va a Cuba diciendo que tiene cáncer? No, ese no tenía ningún cáncer. Ese fue a adoctrinarse, a que le dieran las pautas de cómo iba a manejar y hacerse presidente en Colombia y cómo iba a crear destrucción y cómo iba a favorecer a los delincuentes, cómo iba a ser el pulmón económico de Venezuela. Eso es, y tantas cosas más que los progresistas no quieren entender. Entonces, esto es una realidad en Cuba. Allá la gente no puede comer carne. Una de las cosas que yo me pregunto y que no debe pasar en este mundo es por qué el Estado tiene que alimentarme a mí. Y cuando el Estado termina alimentándolo a uno, termina dándole de lo que ellos le dan la gana. Mira, esto es muy natural. Un ser humano se hace cargo de otro ser humano. Le dicen, tienes que darle alimento a esa persona. Si tú tienes mucho dinero, pero eres egoísta, tú vas a terminar dándole lo que tú quieres darle, no lo que esa persona quiere. Si no tienes dinero, pues no vas a darle lo que esa persona quiere. Vas a terminar dando lo que puedes dar, ¿verdad? En este caso, Cuba sí tiene dinero. Sus gobernantes tienen mucho dinero y al pueblo le dan migajas. Y le hacen creer de que le están dando cosas grandes para que esta gente siga votando por ellos. Bueno, en Cuba ya no tienen que votar. Ellos ya se sembraron el poder, llevan 20, 30 años, décadas allá. Que eso es lo que la gente no entiende. El alcalde de Cali, Colombia, el alcalde saliente, este señor fue y se hizo médico o doctor allá en Cuba. Yo me pregunto si le tocó irse a adoctrinar, ¿verdad? Le tocó irse a estudiar a Cuba, ¿por qué no se quedó trabajando en Cuba? O sea que el estudio gratis de Cuba es para exportar profesionales al resto del mundo. Ni siquiera sirve para ellos. ¡Ja! Todo es doble moral con esta gente. Otra cosa. ¿Por qué ellos tienen que decir y decidir qué salud tienen que darme a mí? ¿Por qué ellos tienen que ser los que digan, te enfermaste, entonces te vamos a dar esto y tienes que ir a donde está el médico? O sea, yo no puedo ir donde el médico que yo quiera ir. Si tengo dinero, yo puedo ir donde la clínica que yo quiera, el médico que yo quiera. Ah, no, pero es que le han metido al pobre de que el rico no puede hacer eso, o el que tiene dinero no puede hacer eso, no puede ir al médico que él quiere. No,
El médico tiene que servir para todo el pueblo, con igualdad. Pero si el médico es bien malo, entonces todos nos morimos. Si a ese médico no le pagan lo suficiente para que ejerza bien su carrera, entonces ¿qué? Eso va a ser mediocridad, salud mediocre, que eso es lo que quieren hacer en Colombia. Que se han encargado de hacer propaganda para exportar médicos a todo el mundo. Y resulta que esos médicos van y ni siquiera saben usar una máquina de esas nuevas de tecnología de medicina, cuando van a otros países desarrollados. Y no conocen cómo se manejan algunas medicinas, porque Cuba no tiene todo ese acceso. Ya dejen de comerse ese cuento. Un país que no tiene forma económica para dar educación de calidad, ¿por qué dicen que es la mejor educación? Ah, porque es gratis. Gratis no hay nada en este mundo. Miren, el pueblo cubano tiene que pagar la educación y la medicina con pobreza, con miseria. Cuando tú te gradúas de abogado o lo que sea, si tienes que trabajarle a ellos y te van a pagar miseria. Entonces, increíble que tú salgas profesional como médico y no puedas hacer tu propio consultorio y pagar y cobrar bien, para que a los 2, 3 años ya hiciste dinero y comprarte una buena casa, comprarte un yate, como lo hacen en Miami, que tanto odian esta gente, ¿verdad? Esto es una realidad lo que este señor muestra en este video. Esa es la real Cuba, lastimosamente. Esta es la real idea comunista que muchos defienden y que dicen que está así, que no funciona por los bloqueos. Los bloqueos no existen. Bloqueo es, por decir un ejemplo, una isla. Bloqueo es poner toda la base naval a bloquear la isla con submarinos. No, esto se llama embargos económicos. Y el embargo económico sucede por la expropiación a las empresas americanas en ese tiempo, cuando Fidel llega a Cuba y se adueña a punta de propaganda. Es muy fácil definir que este comunismo, socialismo, progresismo fracasa porque ellos empobrecen a todo el mundo y después no tienen dinero para seguir repartiendo. Y entonces el duro, el dueño, el líder, como los Chávez, los Maduro, como los Fidel Castro, toda esa familia, pues ellos no van a repartir el dinero de ellos, con el cual ya saquearon al pueblo. El dinero con el cual ya se hicieron ricos, ellos no se lo van a dar al pueblo, ya que el pueblo solucione. Nosotros le vamos a dar migajas. Mira, a los niños le dan carne, y carne, o sea, ¿qué? De mala calidad. Y todos estos gobernantes que quieren adueñarse de Sudamérica y Centroamérica vienen con esa misma idea. Inclusive en Estados Unidos, el presidente que tenemos, que por cierto mentalmente ya no está bien, bueno, tiene su edad, que ya es inaceptable que siga gobernando una nación tan grande como esta, que ellos mismos la han querido empequeñecer. Prometió pagar deudas estudiantiles, prometió estudio gratis al pueblo, a sus hijos. ¿Dónde está eso? Al contrario, hay una inflación en la cual todo el pueblo tiene que pagar. En sus impuestos, todo sube. Eso es lo de ellos. Quebrar el Estado, quebrar al pueblo, quebrar el bolsillo de la gente. Pero ellos se hacen ricos. Dejen de echarle la culpa a los tales bloqueos, lógicamente al embargo económico, porque estos países tienen embargos, ¿verdad? Y lógicamente no pueden negociar con países como Estados Unidos y sus aliados, capitalistas. Entonces, ellos piensan que por eso se empobrecen. No, ellos negocian con sus otros países, con Irán, hasta Canadá, Rusia, China, que dicen que China es ahorita la gran potencia mundial. Entonces, si negocian con ellos, ¿por qué estos países siguen sumergidos en la miseria? ¿Por qué? Hay un país que tiene los mismos embargos de Asia, creo que es Taiwán. Esos embargos son provenientes de China. Y este país económicamente crece. ¿Por qué? Porque este país sí negocia con los capitalistas.
ese país tiene embargos para negociar con China y esos países miserables. Digo miserables porque son miserables con su pueblo. Esclavizan a su pueblo. Lo esclavizan a una idea y los tienen así, en la miseria. Pero ellos sí tienen mucho dinero. Entonces, este país sí ha crecido económicamente. Yo me pregunto qué hace Cuba, qué hace Venezuela con todo lo que ellos negocian con los países como Rusia y todas estas potencias comunistas. ¿Qué hacen con ese dinero? Para que le sigan echando la culpa a los embargos. Miren, en Venezuela llega el embargo, eso fue hace como 9 o 10 años atrás ya, pero resulta que hace 15 años ya su moneda ya estaba por el piso, ya habían expropiado, ya había grandes sumas de desempleo, la pobreza ya había crecido, y llega a los embargos y le echan la culpa a los embargos. Eso es una propaganda que se han encargado de ellos regar, de echarle la culpa a los embargos. Cuba le entra dinero de Rusia, de todas estas potencias socialistas y comunistas. ¿Qué hacen con ese dinero? Si esto de los embargos fuera realidad, pues, y empobrecería a toda una nación, pues empobrece hasta el presidente, a su familia y toda esa gente, pero ellos son los que más dinero tienen. Ya dejen de creerse esos cuentos de que eso funciona y que quieren traerlo y que este presidente viene con su progresismo y que hay que dar salud gratis, hay que dar educación gratis. Primero que todo, como lo dije, nada es gratis. Y segundo, el Estado no tiene por qué ser mi papá, el que tenga la obligación de darme a mí lo que yo necesito. No, y es que ni siquiera te dan lo que uno necesita, te dan es lo que a ellos se les da la gana darlo. Te dan lo que ellos piensan que yo merezco, que al final creen que nosotros no somos merecedores de nada, o somos merecedores de migajas. Eso es lo que piensan. Cuando uno pierde esas libertades de acceder al estudio que tú quieres acceder, al trabajo que quieres acceder, al negocio que quieres acceder, tú estás condenado a vivir en la pobreza. Y eso es lo que pasa en estas naciones. Empiezan apoyando esta idea comunista que ellos le meten en la cabeza y odiando el capitalismo. Pero cuando fracasan, vienen éxodo y salen corriendo a esos países capitalistas. Yo no veo a la gente de Cuba saliendo a Rusia. Yo no veo a la gente de Venezuela yéndose a Rusia, a Irán, a China. Yo no veo haciendo eso. No, ellos están ahí cruzando el Darién, pasando todas esas fronteras de Centroamérica para meterse a los Estados Unidos de América, al capitalismo que ellos tanto odiaron, al capitalismo salvaje, ¿verdad? Al que ustedes los progresistas tanto dicen que es el capitalismo salvaje, ¿verdad? Pero en alguna forma se benefician de ese dólar. ¿Cuál es la moneda que transita en Cuba hoy por los extranjeros? Y ya está entrando en su mismo pueblo, el dólar. ¿Ustedes creen que la familia Castro odia el dólar? ¿Qué es lo que le dijeron a ellos, al pueblo? ¿Que el dólar era un problema? ¿Que hay que odiar a los ricos, odiar el dólar? No, ellos sí son millonarios con dólares, con cuentas en países donde hay paraíso fiscal. Allá tienen sus cuentas, con dólares. Entonces, aquí yo no he hablado de números. Los números están ahí abiertos para todo el mundo. La historia está escrita. Vayan y búsquenla ustedes. Hagan su tarea para que se aseguren de que eso no sirve. De que ustedes los progres han vivido de pura propaganda y de doble moral, porque eso es como lo más detestable, es la doble moral. Porque ustedes apoyan eso, quieren traer eso a sus países, pero no son capaces de irlo a vivir allá a Cuba. Vaya, vívanlo primero y se dan cuenta lo que es, a ver si eso sirve para su país. Y nos vemos en otro video.